Estamos de vuelta con más Man After Man, la serie que les ha gustado tanto para llegar a 5000 visitas por video en este canal. La última vez nos quedamos que en 1000 años en el futuro, los humanos, los Homo sapiens, y con ellos la inteligencia humana, se extinguió porque se revirtieron los polos magnéticos de la Tierra y no preguntes más. Vinimos a ver las criaturas raras que salieron de los humanos genéticamente alterados. Y si lo olvidaste, son 5, pero 4 principales. Pie Grande, que es el habitante de las llanuras, los simios o habitantes de los bosques, los abominables hombres de las nieves o habitantes de la tundra, y los monitos o habitantes de los bosques templados. Y de estos 4 eran los monitos los que eran mejor adaptables, porque no estaban especializados a un solo hábitat. Y con esto podemos seguir. Pero antes, es demasiado importante que te diga algo sobre este libro. Este libro llega a los 5 millones de años en el futuro y tiene 128 páginas. Vamos 57 páginas y solo al pasado 0.02 del tiempo total de la historia. Con esto viene un cambio en la forma de narrar. Principalmente, los periodos de tiempo saltarán exponencialmente. Y en segundo lugar, el autor denota una clara desconexión entre las criaturas del futuro y los humanos. Por lo que mientras siga la historia trataré de acotar mis propios comentarios e interpretaciones en las cosas que el autor deja vacíos o incógnitos. Y con esto ahora sí, podemos empezar desde donde nos quedamos. Han pasado 2000 años desde nuestros tiempos. Como decíamos, ya no hay Homo sapiens. Solo esas criaturas creadas genéticamente existen en la Tierra y han estado ahí, ininterrumpidos y sin inconvenientes en sus hábitats específicos por los últimos 1000 años. Pero en un milenio el propio clima cambia y las regiones en sí también cambian de lugar. Así que solo era cuestión de tiempo hasta que pase lo inevitable, el contacto entre 2 de estas especies. Protagonizada por un habitante de la tundra y un habitante de los bosques templados, o sea, un monito y el abominable hombre de las nieves. Y aquí tenemos a Rum. Rum vive en su hábitat natural, que últimamente se vuelve cada vez más frío. Y la mayoría de su familia ha migrado para evitar la nieve que azota y reduce el alimento. Pero Rum es inteligente y piensa que si todos se mudan a otro lugar, queda más comida para él. Pero ahora mismo, su lugar favorito sigue cubierto de nieve, y el sol está en el punto más alto. Algo anda mal, piensa. Cuando a la distancia los ve, un grupo de 10 personas, que sigilosamente se acerca. Sí, son personas, pero personas como las que él nunca antes había visto. Están llenos de pliegues de grasa y son muy grandes y gordos, además de que caminan muy lento. Rum piensa: estas personas son realmente personas, o sea, tienen 2 brazos, 2 piernas y un torso, como él. Pero por otro lado son gordos, tienen pliegues de piel y tienen el cabello de otro color, aparte de que vienen de otro lado, así que no. Rum piensa: estas no son personas. Y si no son personas, entonces deben ser algo diferente. Deben ser animales, y si son animales, son comida para él y su familia. Así que Rum empieza la cacería y acecha por bastante tiempo a esa manada andante de alimento, hasta que se presente la oportunidad y alguno se separe del grupo. Oportunidad que aparece cuando se acercan a un riachuelo y todos lo ignoran, excepto un infante, que se acerca a beber agua. Rum inteligentemente aprovecha la oportunidad y salta sobre su espalda. La pobre criatura se pone tensa y suelta un singular grito que suena como el de sus propios bebés llorando. Llanto que casi hace que Rum detenga su ataque. Pero piensa: esta gente falsa sí parece persona. Y coloca su mano sobre su nariz y boca, ahogando el sonido del infante. Y con toda su fuerza y peso corporal, jala con fuerza la cabeza de su presa hacia atrás, haciendo un sonido de crack, indicándole que su acción fue acertada. Lo ha matado. Pero el grito del pequeño alertó a la manada, que corren hacia Rum con sonidos de enojo. Pero Rum carga a su presa en sus hombros y escapa con sus veloz piernas.
no sin antes escuchar tras de él los sonidos de ira transformarse en llanto y tristeza. Ahí, Rum se da cuenta. Estas sí eran personas. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Con esto alimentará a su familia, pero el costo es que escuchará estos llantos por el resto de su vida en su memoria. Por lo menos sus hijos sobrevivirán el invierno sin problema. Así es, después de 2000 años sin contacto humano, les tomó solo 2 segundos reinventar el racismo. Pero por otro lado, los habitantes de las llanuras también tienen su encuentro con otra de las razas posthumanas, pero el autor no describe exactamente cuál. Sin embargo, las describe como lentas, por lo que puedo asumir que se trata de los habitantes de los bosques, o sea, los simios. El primer encuentro nos detalla un miembro de los habitantes de las llanuras encontrándose con la escena de un miembro de su manada asesinado por los simios, y en su ira ataca con su mano, específicamente con su protrusión callosa con filo, como si fuera un machetazo, matando al simio atacante. Por alguna razón, esta muerte lo hizo subir de nivel o algo, porque en ese momento él razona que 1. Pueden atacar así, y 2. Analiza la estructura anatómica del atacante y entiende que su especie es más rápida por sus piernas y que pueden defenderse así, lo cual es una clara señal de inteligencia y bien podría ser la señal del renacimiento de la inteligencia humana y de todo lo que implica, pero un par de segundos después murió y no salió nada más de eso. Y por cierto, ¿se acuerdan de los acuáticos? Pues siguen vivos, y se acaba de encontrar un monito o habitante de los bosques templados con un acuático en la costa, en una zona rocosa. Al inicio ambos tenían precaución del otro, pero con la constante exposición terminaron desarrollando una especie de linda amistad interespecie entre ambos. Y el monito llamado Coom, sí, el autor en inglés lo llamó Coom, C-O-O-M, Coom. Bueno, como decía, Coom se acerca y estira su mano y el acuático lo toca. Coom está tan feliz por esta interacción y su nuevo amigo, que le cuenta a la manada y a su padre, que responden como esperarías, y se acercan al acuático hasta herirlo brutalmente. Coom se siente triste, pero acepta esto, y no volverá a existir ninguna amistad entre acuáticos y monitos, nunca más. Y aquí se desarrolla la historia de Yerok. Yerok es un hijo de un simio, o habitante de los bosques, pero hay una diferencia. Yerok tiene un defecto genético, porque la lotería genética es así, a veces te juega en contra, a veces te juega a tu favor. Y el defecto de Yerok consiste en que eso que los ingenieros genéticos humanos hicieron para desactivar la inteligencia de los habitantes de los bosques, a Yerok no le pasó. De hecho, tal es el defecto genético, que por alguna razón, Yerok es un Homo sapiens. Sí, oíste bien, un Homo sapiens, un humano, un hombre. ¿Y adivina qué? Mantiene toda su inteligencia y curiosidad, que encima es muchísima, por cierto. Y con esta inteligencia se convirtió rápidamente en el líder de la manada y redescubrió la civilización humana. Porque 2 milenios es mucho, pero no lo suficiente para eliminar todas las ruinas de la civilización. Y Yerok, motivado por su curiosidad, las investigó y logró deducir solo por las capas de la tierra y arena junto a la posición de los esqueletos que hubo una civilización antigua que construyó una ciudad inmensa, que luego se inundó, que luego el agua retrocedió y más personas intentaron vivir caóticamente ahí, pero que hubo caos y al final mucha muerte humana, y fabricó la herramienta, llamada así por él mismo. La herramienta era una pala, hecha para desenterrar el pasado, aprender sus métodos civilizados, y con esto la tribu y todas las tribus cercanas tenían platos, vasos para beber y transportar agua, ropa y abrigo que comerciaban por comida, y un mejor comercio y calzado para proteger un poco los pies. Aparte de eso, Yerok tenía en su cuarto personal una escultura gigante detallando a detalle y en miniatura una representación gráfica de toda la ciudad que han descubierto hasta ahora. Yerok no solo es un humano prodigio y está llevando a su especie a nuevos horizontes, una velocidad extrema.
Pero hay un problema. Los hijos de Yerok no nacieron con su don, así que su inteligencia extrema parece que morirá con él. Y bueno, hay dos problemas. El invierno está a punto de enterrar bajo hielo y nieve su propio hábitat. Yerok sabe que si van a otro lugar, será un lugar dominado por una tribu aparte. Y ahí la herramienta no será útil porque no habrá ruinas de ciudades. Bueno, eso piensa él. Pero no importa. Con Yerok aquí y ese milagro, esto es una clara señal de inteligencia. Y bien podría ser la señal del renacimiento de la inteligencia humana y de todo lo que implica. Pero un par de segundos después murió. Uno de sus hijos lo mató y no salió nada más de eso. Su especie abandonó por alguna razón todo lo que obtuvieron y regresamos a la normalidad. Y aquí una pausa. Primero que nada, los defectos genéticos son hereditarios al 100%, así salgan espontáneamente. Y más aún si estamos hablando de que literalmente nació otra especie extremadamente diferente, lo cual quiere decir que probablemente los hijos de Yerok, a pesar de no expresar esos genes, los tienen. Y es solo cuestión de tiempo hasta que por obra y magia del incesto, que probablemente es excesivamente común, vuelva a renacer. Pero imagino que simplemente no pasó. Y aquí se fue otra oportunidad de la inteligencia humana en nuestra historia. Bueno, y si has llegado hasta aquí, quiere decir que probablemente te gusta lo que estás viendo. Por eso te pido que te tomes la molestia y le des al botón de like. Considera esto como una pausa para que comentes algo antes de seguir. Bueno, ahora sí, sigamos. Y por los siguientes 3000 años, no pasó nada más. Así que ubiquémonos a 5000 años en el futuro, donde un habitante de la tundra, o abominable hombre de las nieves, va de regreso a su guarida con su manada cuando son atacados por una tribu adversa. Y nuestro protagonista, llamado Trancer, decide que ya no quiere pelear, así que hace lo mejor que puedes imaginar, y se sienta en una esquina, en posición fetal, y espera su muerte mientras sueña y desea con todo su corazón que ya pase todo esto. Y abre los ojos a un gran silencio. Tiene dolor de cabeza y mucho frío. Se estira y se siente rígido. Camina hacia la entrada y ve el sol recién saliendo. Se quedó dormido en plena batalla. Esto es impensable, es inaudito. Y en el suelo ve a toda su familia muerta. Y en su depresión mira los cadáveres y observa que su estado indica que tienen muertos bastante tiempo. Trancer ha descubierto la hibernación, así que decide buscar alimento para comer algo, y su plan es sentarse de nuevo en un lugar seguro y soñar y desear con todo su corazón que se acabe el invierno. Ahora veamos a Snatch. Él es un monito que se mantuvo en su localización original a lo largo de los milenios, y ahora su hábitat es una tundra, pero su cuerpo ágil le permite vivir aquí. Con una técnica sencilla, coloca madera flotante en los lagos pequeños para tentar a las aves pequeñas a aterrizar ahí a beber, y aprovechar ese momento para saltar de entre la maleza y atraparlas. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Pero lastimosamente para Snatch, el clima de hoy es intenso. El agua está demasiado helada para sumergirse y el sol está a punto de ocultarse. A lo lejos observa un habitante de la tundra que lo mira con curiosidad, pero Snatch no le da importancia. Eventualmente un pato cae en la trampa y es atrapado por Snatch, que lastimosamente en su maniobra cae al agua durante su ataque, pero mantiene su presa. Sin embargo, el frío colosal del agua le empieza a cobrar factura inmediatamente, y Snatch morirá de frío pronto, así que inmediatamente arranca la cabeza del pato y mete sus entumecidos dedos en su caliente carcasa. Pero esto no basta, necesita más calor y rápido. Un animal grande, pero no hay animales grandes. ¿Dónde? ¿Dónde? Y ahí lo ve, al habitante de la tundra. Desesperado se acerca a él, pero este no le tiene miedo. ¿Por qué lo tendría? No tiene ningún enemigo natural, y los ingenieros no le dieron la capacidad de temer de todos modos. Quiero recalcar que fue en este mismo hábitat que murió el primer habitante de tundra por esta misma especie hace 3000 años.
Pero, ok, Snatch lo tiene que matar, pero él no sabe cómo matar a una presa tan grande. De todos modos, tiene que intentarlo, y en un segundo suelta a su presa descabezada y salta con todo su cuerpo contra este ser. Pero este actúa como si no pasara nada. Su grasa y pelaje lo vuelve inmune a todo intento de mordida o ataque de Snatch, y lentamente la criatura se pone de rodillas y se acuesta, y lo atrapa con su peso sobre la pobre vegetación al pequeño Snatch. Snatch intenta liberarse, pero no puede, así que cierra los ojos y acepta su muerte. Muerte que nunca llega. La criatura se acostó a comer el pato que Snatch soltó, y la noche cae, y Snatch está calientito ahí donde está, por lo que está feliz de haber cambiado su presa por su supervivencia. Esta que ves aquí se llama Rusha y está caminando bajo una tormenta de nieve con su pareja, pero no se dirige en dirección de su manada, sino que en una dirección al que nunca ha ido, porque Rusha siente que en esa dirección se encuentran árboles con frutas y un río con agua. Claro, ella nunca ha ido hacia ahí, pero siente que ahí es. Por supuesto, no toma mucho tiempo hasta que su pareja se da cuenta de que esto es un suicidio y da media vuelta para regresar con su manada que muere de hambre. Pero Rusha continúa y continúa. Ella tiene recuerdos de la zona. Recuerda que este es el camino, aunque no sabe por qué. Hasta que al borde de la hipotermia extrema, el suelo cede bajo ella y cae. Cuando se levanta ve que ha caído en una zona donde el viento helado no afecta tanto y está rodeada de muchos árboles petrificados. Junto a ella, un riachuelo congelado. Pero ¿cómo es que recuerda este lugar con verde y lleno de fruta, si estos árboles llevan muertos desde antes que su padre, de su padre, de su padre, de su padre, de su padre? Pero no le da importancia. Ahora ella se concentra y se pregunta, ¿dónde está la comida? Y misteriosamente su mente le responde, en el río. Ella golpea con una roca el hielo y ve que bajo la fina capa de este, en la superficie, hay agua corriendo, agua que ella puede beber. Y siguiendo el río hay peces, peces nadando, peces que ella puede comer. Verás, Rusha y por proxy, todos los habitantes de los bosques templados, o sea los monitos, tienen una habilidad innata. Una habilidad llamada memoria genética, o sea que recuerdan cosas de sus antepasados, de todos sus antepasados, incluidos los humanos. Sí. Rusha ve a lo lejos otro miembro de su especie acercándose, y claramente debe ser por la misma habilidad, así que decide que es momento de cambiar de pareja reproductiva. Una pareja con esta habilidad es muchísimo más útil para la manada que cualquier otra. Sí, ya sé, no preguntes, solo hay que aceptarlo y seguir adelante. Ellos tienen memoria genética. Punto. Ok, ahora estamos 10.000 años en el futuro. ¿Recuerdas a los habitantes de la tundra que desbloquearon la capacidad de hibernar? Ahora se llaman, sorpresa sorpresa, hibernadores, y viven aproximadamente 54 años. Pero como hibernan más de lo que viven, realmente viven 4 o 5 veces más. Problema, solo los machos pueden hibernar, así que las hembras mueren mucho más que los machos y siempre se están moviendo para protegerse del invierno. Pero está bien, eventualmente tienen la esperanza de que nacerán hembras que puedan hibernar también. Pero luego de un largo tiempo, los hibernadores que vivían en cuevas se dieron cuenta que ni siquiera tenían que salir de su cueva, porque podían comer murciélagos y aves que vivían dentro de esta propia cueva. Veremos qué es lo que les depara el futuro. Por otro lado, ¿te acuerdas de ese monito que se refugió en la grasa de un habitante de la tundra? Pues su acción y conocimiento se expandió, y durante esos 5.000 años desarrollaron una simbiosis, donde los monitos pasan cubiertos por los habitantes de la tundra mientras viajan juntos. Ellos apuntan en una dirección que guía a los habitantes de la tundra. Así, los monitos ahorran muchísima de su energía, y cuando ven una presa, los habitantes de la tundra los sueltan. Ellos corren, la atrapan con su increíble agilidad y consiguen suficiente alimento para ambos.
una verdadera simbiosis, realista y entendible. Ciertamente el futuro se mantendrá así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y por último, un grupo de habitantes de las llanuras quedó atrapado en una isla, donde el líder de la manada entendió con varios cálculos y observaciones que la isla tiene 20 kilómetros cuadrados y por lo tanto solo puede prever para 20 individuos. Así que hay una regulación estricta de la procreación con mucha disciplina para mantener esos 20 individuos. Pero esta disciplina más adelante causará cambios interesantes. Y bueno, hasta aquí esta parte de Man After Man. La próxima semana seguiremos, empezando desde 50.000 años en el futuro. Será probablemente la penúltima parte de esta historia. Si te gustó el video dale like y comenta algo. Y no olvides suscribirte si no estás suscrito. Soy el Dr. Mix y nos vemos en el siguiente video.